Hola a todos, buenas tardes. Vamos a continuar con la clase de Reforma y Contrarreforma, con el tema de la Contrarreforma justamente. La clase pasada, recuerden que hablábamos y veíamos sobre todo pues la aparición de los jesuitas, ¿no? De la Compañía de Jesús en el periodo del siglo XVI con la famosa Contrarreforma católica o la Reforma católica, como la querramos ver. Incluso ya hablamos un poco de esa disyuntiva, ¿no? que pudiera haber. También la clase pasada, acuérdense, estuvimos viendo la aparición de algunos santos o, bueno, personajes más bien icónicos, personajes místicos, ¿no? Como Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, justamente en este entorno de la Contrarreforma católica, a partir pues también de la aparición o más bien de la proclamación, ¿no? del Concilio de Trento y de los distintos, digamos, leyes a las que se llegó con ese concilio, con ese famoso concilio. Todo esto, por supuesto, y de ahí lo que les comentaba, pues va a derivar en la aparición de santos. Los santos que, pues bueno, tiempo después se van a convertir, como bien saben, en santos. En estos momentos, pues son personajes que hicieron algo por la Iglesia Católica, que hicieron algo por pues mejorar las condiciones de la misma Iglesia católica a partir o más bien en el momento en el que se veía un poco más afectada, ¿no? con la contrarreforma, con la reforma protestante. Otro de los temas importantes en este caso, otro de los temas para destacar en estos momentos, pues es que vamos a tener también la aparición de un, vamos a llamarle un estilo artístico, porque normalmente es como lo identificamos, ¿no? Que es el estilo barroco. Y por otro lado, pues vamos a, o sea, la aparición del barroco como un elemento cultural, como una forma de vida, como un símbolo de la Contrarreforma católica, ¿sí? Es el estilo de la Contrarreforma, el famoso barroco, que se va a ver reflejado y se va a ver representado en todo su esplendor en el arte, se va a ver reflejado en la música, en la literatura, en la forma de vida y por supuesto pues en la misma religión, ¿no? Va a ir muy de la mano con la religión católica, con la religión cristiana en este caso. Ahora, también es importante mencionar, también es importante decir que el barroco surge, el estilo barroco, pues surge en un ambiente en el que se están dando muchas transformaciones. Insisto, la misma clase pasada comentábamos y platicábamos sobre todas estas transformaciones del Nuevo Mundo, del descubrimiento de América, del pues renacer de los clásicos, ¿no? Con el famoso Renacimiento, nuevas formas de pensar, nuevas formas de vida. Y en ese sentido pues va a venir a transformar muchas veces. No va a ser lo mismo para Roma y para la Iglesia Católica el tipo de control que va a poder tener sobre la sociedad, el tipo de control que va a poder tener sobre los distintos reinos, y por otro lado pues la transmisión que pueda llegar a ser acerca de la misma religión. ¿Sí? Recordemos, incluso lo veíamos en algunas clases dentro de la misma, bueno, dentro de las aulas, ¿no? Cuando todavía estábamos en aulas, comentábamos que el estilo, digamos, filosófico, ¿no? O la corriente filosófica más bien a la que se adherieron los primeros cristianos durante la primera parte del siglo, durante el primer milenio, vamos a ponerlo así, del cristianismo, va a ser la patrística. Y esto pues habla sobre todo de padres de la iglesia, ¿no? Lo que ellos digan
eso es, y prácticamente nadie lo reclama y nadie protesta porque pues en efecto a eso se dedicaron y probablemente pues no era tan importante, ¿no? Llevarles la contraria o razonar sobre ello en función de que pues les interesaba mucho más el ritmo de vida o el estilo de vida que cada uno llevara y la calidad de vida que cada personaje llevara. A lo que quiero llegar es, había otros problemas, tales como las invasiones bárbaras, la falta de alimento, la consolidación de los reinos, ¿sí? Es decir, había muchísimos. Estoy hablando del primer milenio. En el segundo milenio viene la famosa escolástica, que pues ya implica esto, pues digamos el raciocinio de la misma religión, ya no dar por hecho, ya no dar por hecho todo lo que ocurre, sino más bien ponerlo en duda y posteriormente pues ya vendría la parte de decidir si sí es verdad o no es verdad, si es correcto o no es correcto. ¿Sí? Esto es importante porque entonces al momento de la aparición del Renacimiento, cuando de pronto en Italia, durante el siglo XV, empiezan a conocer nuevamente o a reconocer, por eso es un renacimiento, ¿no? A reconocer a los clásicos grecolatinos, pues de pronto esto se convierte también en una, digamos, pues en un boom cultural, ¿no? Sobre todo por la parte de, pues nos habían venido diciendo esto desde Roma, desde la iglesia cristiana, nos habían dicho, pues no sé, ciertos detalles, nos habían dicho algunas cuestiones, y resulta que que los grecolatinos pues nos dicen otra, y entonces pues al estarlos, literal, al estarlos conociendo, pues nos damos cuenta que es muy probable que tampoco sean tan falso todo lo que están diciendo, pues sí, lo que dijeron más bien, porque no lo están diciendo en ese momento, sino lo dijeron en su momento los clásicos griegos y romanos, en efecto, ¿no? Y esto estamos hablando de cuestiones de medicina, cuestiones de arte, cuestiones de cultura, cuestiones de, pues incluso, eh, no sé, elementos de la naturaleza, por así llamarle, ¿sí? Que, pues insisto, van a venir a modificar el pensamiento europeo. En ese sentido, pues sí hay que analizar, sí hay que entender ahorita la parte de la aparición del Renacimiento, ¿no? O la parte de cómo el Renacimiento influye sobre la vida e influye sobre el andar, digamos, de la contrarreforma. Y en ese sentido, bueno, ya lo habíamos visto para la reforma protestante, ¿sí? Que justamente habíamos entendido que el renacimiento que va apareciendo pues en Italia durante el siglo XV, ¿no? Es la época en la que los artistas, letrados y hombres de ciencias pues entregan en realidad del todo, ¿no? Pero o sea, se entregan a la introspección hasta cierto punto, al conocimiento de la antigüedad grecolatina, ¿sí? Es decir, se enfocan en conocer pues todo lo que había sido prohibido por parte de la Iglesia. Esto, por supuesto, pues no podemos dejar de ver que afecta de dos maneras. Vamos a llamarle uno fuera de la Iglesia, que es justamente lo que provoca la reforma protestante, y por otro lado, internamente, ¿no? O sea, no dejo de creer en Dios, no dejo de creer en Cristo, no dejo de creer en la institución cristiana, pero eh, pues igual sí pongo sobre duda o sí pongo sobre la mesa muchos elementos pues que probablemente no son ciertos o no son correctos, ¿no? Y que puedan ser de otra manera.
Y eso no quiere decir que la iglesia del todo esté mal, pues simplemente que no se habían dado cuenta de eso. Digo, son formas, ¿no?, en las que se va pensando justamente. En el arte figurativo o el arte plástico, por ejemplo, es hasta ese entonces, ¿no?, en donde, o más bien hasta ese momento, se había hecho todo a partir de la Iglesia Católica y a partir del cristianismo. Y bueno, pues ahí vamos a tener algunos ejemplos, ¿no? El arte pictórico medieval, exclusivamente centrado en las imágenes religiosas, ¿no?, puestas en los murales, en mosaicos, en algunos códices, ¿no?, los mismos textos, por ejemplo, de algunas Biblias o algunos libros religiosos van a estar decorados con con todas estas figuras, ¿no? Con, digamos, con todo lo que tiene que ver con el cristianismo, con todas las imágenes cristianas prácticamente. Con eso, con eso hay que entender la ruptura, el rompimiento que va a tener el Renacimiento. El Renacimiento dice, bueno, a ver, no, no del todo es romper con la Iglesia, porque el Renacimiento no es un movimiento en contra de la Iglesia. El Renacimiento es un movimiento en contra del modelo de pensamiento que se había impuesto hasta esos momentos. Ya no es teocentrista el modo de pensar o el modelo de pensamiento, ya empieza a ser antropocentrista, ¿no? La forma de pensar. El hombre ante todo va al centro y todo lo que hacemos y todo lo que pensamos y todo lo que creemos es en función del hombre, ¿sí? Es en función de lo que es justamente el ser humano y eso no, insisto, eso no implica y eso no deja de lado pues que exista Dios y que, bueno, pues también es algo importante, pero ahora ya, de Él ya sabemos mucho, vamos a ponerlo así, ¿no? Así, lo mismo dicen los renacentistas, bueno, de Él ya sabemos lo suficiente para bien o para mal, y sin embargo ahora hay que conocer al hombre. Y entonces también empiezan a colocar al hombre en el centro del pensamiento, en el centro de los estudios, del análisis. El arte ahora ya es para el hombre y no nada más es un arte para Dios, ¿sí? Insisto mucho, no nada más para Dios. O sea, quiere decir que, por supuesto que en el Renacimiento, claro que se conoce, digamos, o que se llega, o que se hace más bien pinturas religiosas. Digo pinturas, esculturas, arquitectura, ¿no? De hecho, la arquitectura renacentista que vamos a conocer, la arquitectura del Renacimiento, prácticamente va a ser religiosa, aunque aquí viene el detalle. La arquitectura gótica, que es, digamos, la previa al Renacimiento, se da sobre todo en las iglesias. La arquitectura renacentista se da también en los palacios, palacios que pertenecen al hombre, que pertenecen a algún rey, a algún príncipe, a algún noble. Y en estos casos pues, es evidente que lo que buscan, que lo que generan es salirse de lo común, de lo cotidiano, de que solamente sea en la iglesia. Y eso se los permite, por supuesto, pues entender a los clásicos grecolatinos, ¿no? En donde justamente pues vamos a tener un mayor apego a las proporciones de los cuerpos, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de escultura y que pues empieza a ser importante o nuevamente es importante eso, el apego a la proporción de los cuerpos, por decirlo así. ¿Me refiero a qué? Pues que en efecto en el cristianismo no era importante si el brazo estaba muy largo, si el brazo estaba muy corto, si la pierna pues está en proporción de lo que es el cuerpo el cuerpo humano, o que si digamos la cabeza, ¿no?, también tiene buena proporción. O sea, es decir, eso no es lo importante.
Lo importante en este caso, me refiero a lo importante en el caso del cristianismo primitivo o del estilo artístico y del estilo cultural del cristianismo de la Edad Media, va a ser la representación simbólica de Dios, la representación simbólica de los santos, de la divinidad, que aquel personaje que tú estás viendo en el mural, en el libro o o en lo que sea, te cause un efecto, sobre todo simbólico. Ahora bien, aquí también vamos a ponerlo sobre la mesa. En el cristianismo primitivo, el modo de evangelizar, el modo de convertir, sobre todo se da con la palabra, porque, bueno, durante todo ese periodo, pero principalmente en el periodo romano, estamos hablando de una sociedad de la oralidad, en donde todo se transmite por la palabra. Lo que yo diga es la verdad. Poco a poco, pues esto también va a ir cambiando, en donde lo visual es importante, ya no solamente lo que me está diciendo, vamos a ponerlo, el sacerdote, sino también lo que yo estoy viendo, ¿no? que me lo están representando, y entonces me estoy imaginando, porque pues de pronto cuando hablan de un infierno, por poner un ejemplo, ¿no? Hablan de un infierno y de un espacio para para los pecadores, pues sí me asusta al principio, pero después de un año, después de 100 años, ¿no? Pues la reflexión viene y dice uno, bueno, a ver, pues igual y no, o sea, porque pues, ellos solamente dicen y dicen y dicen, pero pues nunca he visto nada, nunca he detectado que ocurra algo. Pero cuando te lo representan, entonces regresa la imagen de temor, por decirlo así, ¿no? O sea, caray, resulta que sí era importante, que sí existía, ¿no? Y entonces ya me están diciendo cómo es. Y yo estar en ese punto, pues no me gusta, no me agrada, no me... Y ahora sí que y no lo quiero, ¿de acuerdo? En ese sentido, pues en el Renacimiento, como les comentaba hace rato, un poco regresando al tema, lo importante, insisto, con respecto, por ejemplo, a las representaciones humanas, pues va a ser también ya las proporciones, la estética, la belleza, el tipo de movimiento, que el movimiento en las figuras, incluso como lo estamos viendo aquí aquí en la imagen, el movimiento pues sea real, sea digamos lo más acertado a la realidad, ¿no? No es una figura plana como lo teníamos aquí, en donde pues está sentado, sí, o sea, sí hay digamos cierto tipo de flexión, pero está sentado y las manos pues con una posición curiosa, ¿no? Igual que, por ejemplo, estos personajes, los apóstoles, que están representados aquí, ¿no? De este lado, la complejidad de la representación. Y estoy poniendo, insisto, en cuestión escultura, o sea, les estoy comparando aquí pintura con escultura, ¿no? Pero también pintura con pintura, si lo quieren ver así, ¿no? Esta pintura, que es el nacimiento de Venus de Botticelli, por ejemplo, pues son motivos sacados de la literatura clásica, de la literatura grecolatina, con representaciones pues de la época, con representaciones del siglo XV, en donde, bueno, a ver, sí se le ve, por ejemplo, a Venus un seno expuesto, pero nada más, ¿no? O sea, es decir, con ciertas reservas también la representación de todo esto que vamos a ver aquí. En la arquitectura, por ejemplo, con el Renacimiento, pues igual la aparición de columnas, cosa importante, porque en el estilo artístico previo, que vendría siendo el estilo, este, el estilo gótico, no hay representación como tal de columnas. ¿Sí me explico? No, es decir, el soporte de las fachadas, el soporte de las iglesias. Claro, en las iglesias por supuesto que sí hay columnas, pero no tienen un diseño sobrio. Porque no vamos a decir que no tienen diseño, por supuesto que sí tienen un diseño. A lo que me refiero es que no tienen un diseño sobrio.
En este caso, pues se retoma toda la parte de de las columnas grecolatinas, que aquí lo vemos, ¿no? La basa, que es el basamento, que algunos tienen y algunos no, porque hay 5 tipos de columna. El fuste, que sería pues todo el cuerpo de la columna, generalmente es sobria o estriada, como la que tenemos aquí con estrías, ¿no? Y así la vamos a tener en todos estos. Y luego tendríamos el capitel, que sería el remate de la columna, ¿no? En este caso dórico, jónico porque tiene las volutas, corintio que tiene la hoja de laurel, perdón, la hoja de acanto, ¿no? En ascenso, el compuesto que es corintio con jónico, que aparecería aquí, o el toscano, que sería algo similar al dórico, solamente que pues un poco en forma de ascenso y digamos más con más elementos. Pues aquí los podemos comparar. Y luego además, estas columnas, ¿que para qué sirven? Las columnas empiezan a servir para el soporte del entablamento, ¿no? Vamos a tener el friso, la cornisa y la misma arquitrabe que ahí bueno, se ven representadas y aparecen en la imagen. Todo esto sí es importante mencionarlo, sí es importante decirlo, porque pues a nivel artístico es donde vamos a entender, donde vamos a ver las diferencias o las similitudes. El arte al final se convierte en un representante de la vida cotidiana, en un representante del modelo de pensamiento sobrio, sencillo, con un retorno a los clásicos, con una incredulidad a lo mejor de lo que la iglesia misma está diciendo, o con una reflexión acerca de lo que la iglesia más bien está diciendo. Y aquí vamos a tener las diferentes variables, ¿de acuerdo? Todo esto pues durante el Renacimiento, que pues prácticamente va del siglo XV y terminaría en el siglo XVI, ¿no? Por ahí, bueno, pues algunos van a incluso a entenderlo desde el Trecento, ¿no? En el siglo XIV, el Quattrocento, que es el siglo XV, y el Cinquecento, que es el siglo XVI. Todo esto en Italia. Porque si nos cambiamos de región, pues entonces los tiempos ya no coinciden, los tiempos, digamos, se transforman. ¿De acuerdo? Ahora, en el siglo XV, por ejemplo, en la época de Leonardo da Vinci, cuando Leonardo estaba en la corte de Francisco I de Francia, pues ya Lutero estaba sacando sus tesis, las 95 tesis de Martín Lutero. Y resulta que pues justamente vamos a tener la aparición a la par, ¿no? O sea, no quiere decir que llegan los protestantes y entonces el Renacimiento se acaba, o lo contrario, que el Renacimiento pues se termina y entonces da pie a la aparición de otra cosa. No, aquí vamos a tener evidentemente pues que se van entremezclando, que van empalmándose la aparición de entre renacentistas, protestantes, el barroco, y la famosa contrarreforma, ¿no? O sea, porque además estamos hablando de conceptos diferentes. Si queremos equiparar, pues sería los protestantes y la contrarreforma católica y el modelo de pensamiento católico para mantener a la población y mantener a la sociedad pues en la creencia y en el credo de Dios, ¿no? Y más bien, porque más bien, y perdón, aquí hago la corrección, no es de Dios, porque nadie decía que Dios no existiera, más bien la forma de ver a Dios, ¿sí? Y en ese sentido, pues ese sería el credo, creer más bien en la iglesia o en las distintas iglesias. Eso sería lo que sí podemos equiparar, la reforma protestante y la contrarreforma.
Otra cosa que van de la mano, pero que no es lo mismo, pues serían los estilos artísticos. El Renacimiento por un lado y el Barroco por el otro, que al final pues son estilos que nacen y que surgen pues en este ámbito, en este ambiente de cambios en la forma de pensar del hombre en general, ¿no? del hombre occidental o del hombre europeo en este caso, ¿sí? En ese sentido, es importante decir que mientras Martín Lutero está con sus tesis y luego Calvino y luego los que siguen, ¿no? Que están con un, digamos, contraponiéndose a la Iglesia Católica, a la Iglesia romana, pues el estilo artístico es el renacentista. Y coincide perfectamente en la libertad de creencia, en la libertad de actuar del estilo renacentista, del estilo artístico, con pues ese cambio y esa transformación en la creencia, ¿no? que va a imponer el mismo Martín Lutero, ¿sí? Por el contrario, vamos a poder equiparar el estilo barroco y la contrarreforma católica. ¿Qué es el estilo barroco? ¿O qué es el barroco? Vamos a ponerle así, ¿qué es el barroco? Fíjense, el arte barroco, ahora sí que en los momentos actuales, en la actualidad, se considera como una de las mayores declaraciones artísticas que abarcaba diversos movimientos, ¿no? Llámese teatro, llámese escultura, llámese pintura y sobre todo aquí hay que diferenciar entre un movimiento político, un movimiento religioso y un movimiento social. Es decir, el estilo barroco va a convertirse en un estilo que influye en toda la vida o en la vida de todos, de toda la sociedad misma, como tal, ¿sí? Algunos incluso dirían que que el arte barroco es una continuación del movimiento artístico denominado manierismo allá en Italia. O sea, el manierismo sería el movimiento que viene después del Renacimiento, que pues se da por personajes que ya no están innovando. La característica también del Renacimiento es la innovación. O sea, sí retoman los clásicos griegos y romanos, sí los entiendo, sí los leo, pero también me pongo a innovar a partir de entender estos clásicos grecolatinos. En este caso, pues no se estaría innovando, no se estaría transformando, sino en el manierismo simplemente es repetir lo que ya se dijo. El barroco como movimiento artístico, también aquí es importante decirlo, es reconocido, ¿no? Como uno de los estilos más complejos, pues que ahonda prácticamente en toda, digamos, toda la serenidad y la sobriedad clásica, y que comienza a manifestarse en obras, por ejemplo, en obras como la escultura, como la pintura, con una agitación, con un movimiento importante, ¿no? Con un revuelo muy, muy, muy duro, ¿de acuerdo? Ahora, el barroco como movimiento cultural, porque es lo que estamos diciendo, el barroco al final de cuentas es un movimiento cultural, pues va a tener, digamos, ciertas características. De principio, pues aquí lo vamos a tener como con una característica propagandística, ¿sí? Es decir, hay que transmitir un mensaje. El barroco surge así, para transmitir un mensaje. O sea,
esto que estábamos entendiendo con la Contrarreforma, en donde había que atacar, digamos, todos los frentes o los diversos frentes desde distintos puntos, ¿no? Con el arte, con la literatura, con la creación de nuevas órdenes religiosas, con la imposición de reglas y normas, con la desaparición, por ejemplo, de los protestantes, ¿no? O la expulsión más bien de los protestantes de los distintos reinos. Pues insisto, por ahí es transmitir este mensaje a partir del arte. Los principales mensajes del barroco eran la exaltación de los valores ideológicos de quienes controlaban el poder, ¿sí? Los valores ideológicos de la iglesia misma y de la religión cristiana, ¿de acuerdo? Y es estarles transmitiendo esa parte. Por otro lado, pues el barroco tiene una característica conservadora, ¿sí? O sea, no se trata de... A ver, para muchos sería un cambio, una transformación, pero al final de cuentas es una transformación para conservar los valores que tendían a reforzar y mantener inalterable el orden social establecido, ¿sí? Cosa contraria con lo que ocurría con el protestantismo y con bueno, que ahí no se alude a ningún estilo, pero pues sí, con el protestantismo. Es decir, ¿qué decían los protestantes? Pues que todos son parejos, todos son iguales, que ninguno es más que otro, que no porque pagues más te vas a salvar, o no porque pagues menos te vas a ir condenado directamente al infierno. Y eso, pues al final de cuentas, se está atacando y está alterando las estructuras sociales, las estructuras, ahora sí que las jerarquías sociales. Cosa que el barroco entendía perfectamente, o se entendió perfectamente cuando se inventó y se innovó con la forma cultural del barroco, con la cultura del barroco, en donde pues aquí sigue habiendo los de arriba y los de abajo, como una estructura piramidal, ¿no? Una estructura social piramidal, hasta cierto punto. Por supuesto, como en muchas sociedades ha ocurrido, esto no está dirigido para los para las altas clases. Sí, el mensaje les llega. El mensaje les llega y pues es un recordatorio. Pero el mensaje sobre todo va para las masas. Va dirigido a las masas para captar la voluntad del pueblo en favor de los poderosos. O sea, con el barroco estoy diciendo, acuérdense, vamos a ponerlo como por ejemplo aquí en la misma escultura, pues estamos diciendo, no sé, el escudo de la orden que los representa, el ángel, o el personaje, ¿no?, que aparece aquí, pues te está recordando y recordando y reforzando constantemente digamos, tu vida, te está reforzando tu forma de vida. Si te eras campesino, pues está reforzando que los campesinos así tienen que ser y tienen que hacerle caso a los de arriba o a los de abajo. ¿Sí me explico? Y lo mismo, o sea, pues al final de cuentas es evitar el malestar de las masas mismas, controladas desde el barroco, para de alguna forma evitar que existan rebeliones como lo existió en toda la historia de la humanidad, ¿no? O sea, siempre han habido rebeliones, a veces más fuertes, a veces menos fuertes, perdón, trascendentes, y a veces no tanto. Y por otro lado, el barroco también tiene una característica aparatosa y emocional, ¿no? Es decir, está dirigido al pueblo que tiene escasa cultura, y que entonces el mensaje debe de ser sencillo, capaz de impactar, capaz de convencer, capaz de transmitir, ¿sí? Es decir, y aquí es donde tenemos que entender el barroco en la contrarreforma, o la utilidad del estilo y de la cultura barroca en la contrarreforma católica. Las masas no saben leer, pero eso no quiere decir que no haya quien les lea.
porque, por ejemplo, Martín Lutero les insistió mucho en que pues ahora sí que necesitaban que, la gente aprendiera a leer y no nada más que hubiese traductores. Y entonces hubo quien pues se alineó un poco a esta política, a esta idea de Martín Lutero, y entonces aprendieron a leer. El asunto es que, bueno, pues si saben leer, creamos textos para los que leen. Pero resulta que la mayoría no sabe leer. Entonces creamos fachadas, creamos esculturas, creamos pinturas que se puedan leer, ¿no? O sea, se puedan interpretar. Oye, pero pues yo cómo voy a saber que pues el Cristo es Cristo, ¿no? Bueno, a lo mejor Cristo sí, porque pues es muy conocido, pero el personaje que tú pones ahí, que está agarrando agua del río Jordán y que está echándosela en la frente al niño, bueno, no, de hecho no fue al niño, ¿no? A Cristo mismo, pues ¿cómo voy a saber que es Juan Bautista? Pues resulta que eso además está reforzado, o sea, con la misa o con la parte de la oralidad, ¿sí? Es decir, yo te voy diciendo y entonces cuando tú veas eso vas a recordar lo que yo ya te platiqué en la iglesia. Y entonces voy a estar reforzando constantemente la misma religión católica. Entonces, así como ahorita les estoy mencionando, hay que entender el barroco como un estilo artístico de la contrarreforma, que, y por eso iniciaba, y por eso empezaba con digamos, con la parte del Renacimiento y del estilo grecolatino y de todo lo que ocurrió, ¿no? El barroco no es regresar al gótico, en donde pues la escultura es, no importa cómo sea, no importa cómo se haga, en donde la fachada y la portada como tal, pues que sea, pues está entre comillas simple, a lo mejor es más bien simbólica, pero en función de la altura para alcanzar pues la divinidad, o yo qué sé, ¿no? Digamos, no es como en el gótico, sino aquí ya más bien el barroco es una continuidad del Renacimiento. O sea, si los comparamos, pues vamos a encontrar muchas diferencias, pero vamos a encontrar muchas continuidades, muchas similitudes. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba, estas esculturas ya no están mal hechas, ya no están desproporcionadas, ya tienen un movimiento. ¿Sí? Vean, sobre todo estas de aquí, la misma vestimenta de las esculturas ya generan un movimiento, ya hay el seguimiento de los clásicos grecolatinos para las esculturas, por ejemplo. En cantera es muy complicado, en cantera o en piedra o lo que quieran, es muy complicado llevar a cabo todos estos elementos decorativos. Pero a mí que me interesa que la gente venga, me refiero a mí como sacerdote del periodo contrarreformista, ¿no? Como papa de Roma. Me interesa que la gente venga y entienda perfectamente qué es lo que se está dando, porque los retablos son un libro, prácticamente, son un libro abierto que pues uno puede leer y puede comprender y puede reforzar, ¿no? O sea, uno puede tener este reforzamiento de la misma religión. Y entonces, pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que aquí vamos a tener justamente el estilo barroco en todo su esplendor, con la aparición de mensajes por todos lados. Y que el enfrentamiento que tiene la sociedad con esto no es de lleno, no es de golpe, y no sabe ni por dónde empezar y decir, ay, sí, aquí hay un santo, aquí hay un ángel, aquí hay no sé qué, aquí hay... No, sino hay una forma de leer estos retablos. Casi siempre en la actualidad se ha hecho como pues normalmente lo harían los personajes. Lo más importante va en la parte de arriba y lo menos importante va en la parte de abajo. Y entonces la forma de iniciar es de abajo para arriba, de izquierda a derecha o del centro hacia los extremos. ¿Sí? Entonces yo siempre me fijo, me refiero no yo,
la humanidad, el hombre en general, siempre se fija en la parte que tiene a la altura de sus ojos y luego subiendo la mirada casi siempre es en la parte de arriba, continúa hacia la parte de arriba y luego ya vendría, digamos, el conocimiento o el reconocimiento hacia los costados, ¿no? Hacia las calles laterales. Y entonces en todo, ahora sí que a todos lados donde se voltee, hay un elemento que está hablando sobre la religión. Y ahí es un punto importante. El barroco sí es un motivo, sí es un estilo religioso principalmente. Cultural, como ya lo dijimos. Porque pues aquí vamos a tener ¿cómo le llamaremos? El método misional de la contrarreforma. Es atacar por todos lados. Hubo un edificio que se llamó, que le nombraban recogimiento para mujeres, en donde pues encerraban a las conversas que anteriormente habían sido prostitutas y que bueno, de alguna forma pues se habían convertido a la iglesia, habían renunciado a esa vida pública y entonces se quedaban. De hecho el convento o el edificio, el colegio más bien era de Santa María Magdalena, ¿no? Y entonces, por ponerles un ejemplo de cómo actuó el barroco a partir de la Contrarreforma y en adelante durante todo el siglo XVII y parte del siglo XVIII. Yo les quiero hablar a las prostitutas sobre lo malo que es la prostitución y entonces les coloco el colegio, recogimiento para mujeres que se llama María Magdalena. Pues ¿quién fue María Magdalena? Pues entonces les llevo textos, les llevo libros, les doy un sermón o les doy muchos sermones con respecto a quién fue María Magdalena, cuál fue su vida y cuál fue su relación con Cristo. Pero no me quedo ahí. Además, mando a hacer pinturas sobre María Magdalena con pintores famosos. Construyo una iglesia dedicada a María Magdalena y así sucesivamente. Es decir, digamos de una plática que pudo haber sido, en este caso, normalmente lo que ocurre es que por todos lados bombardean. Piénsenlo en la Virgen de Guadalupe, piénsenlo en la religión misma, Cristo, los santos, ¿no? Y entonces cada orden religiosa pues va hablando de sus distintos santos para que pues, sea un método educativo. Ahí es el punto clave. El barroco es un elemento educativo también. Tiene un elemento que sirve para reeducar a la gente y para educar a los que no están, digamos, alineados con esta sociedad. ¿De acuerdo? Bueno, perdón, aquí me regreso un poquito porque pues también es importante que entiendan o que vean cómo el Renacimiento al final de cuentas también fue religioso y también dejó su huella. Ahí está la Basílica de San Pedro en el Vaticano, construida con todo el estilo renacentista, tal vez continuada con el estilo manierista, pero al final de cuentas religiosa. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia Católica también se dio cuenta que no podía combatir, la Iglesia Romana, se dio cuenta que no podía combatir como tal a los renacentistas y entonces más bien los patrocina por este cambio artístico que se está dando, que pues al final de cuentas es un cambio de imagen prácticamente, ¿no? Es un pretexto incluso para cobrar más impuestos y yo qué sé, o sea, los motivos podrían ser muchos y sin embargo pues llegan a ser hasta cierto punto lógicos, ¿no? Los motivos que van a tener los religiosos. ¿De acuerdo? Allí vemos cómo pues ahora sí que en ese periodo aparece Martín Lutero. Martín Lutero, me refiero en el periodo renacentista, en donde pues Martín Lutero se vale de lo que se viene hablando con respecto a la famosa o al famoso Renacimiento, ¿no? En donde hay una libertad de pensamiento hasta cierto punto, en donde se considera que los elementos, digamos, elementos del hombre tienen que ser centrales y así sucesivamente. Entonces pues al final Martín Lutero sí se alinea
sí se alinea en ello, ¿de acuerdo? Por su parte vamos a tener, por ejemplo, a Bernini, que ya nace en el periodo perdón, en el periodo barroco, prácticamente, y entonces sus esculturas las hace con todo el elemento renacentista manierista de movimiento, de proporciones correctas, de visualización diferente, pero dándoles este efecto o dándoles este factor religioso, imponiendo también un factor religioso. ¿De acuerdo? Al final de cuentas, hay que entender la cultura barroca en todo su esplendor, incluso en la lengua. La forma de hablar, pues ya no nada más es, ya no es tan sencilla como antes o como después también pues se pudo haber dado, ¿sí? Ya no nada más es muchas gracias. Por ejemplo, cuando digo, voy a poner ejemplos muy absurdos, ¿no? O no tan absurdos, pero para que se entiendan. Por ejemplo, en la mesa, me sirven de comer, termino de comer, muchas gracias, ¿sí? Ahora ya decimos gracias a Dios, o algunos lo dicen, y siguen siendo dos palabras, pero en la época del barroco, incluso la lengua se empieza a rebuscar, ¿no? Muchas gracias al Señor por darnos todos estos alimentos y no sé, Del muchas gracias o del gracias a Dios se transforma en una palabra grandísima para decir la idea central que es gracias por la comida. Y lo mismo ocurre, digo, les estoy poniendo, pero lo mismo ocurre en la mayoría pues, de los idiomas que son fortalecidos en este periodo barroco, ¿no? O sea, son tan rebuscados que ahora para decir una cosita se empapa, digamos, de muchas otras palabras a su alrededor. Esto es importante porque entonces constantemente se va a estar recordando la existencia de Dios, la existencia de Cristo, la existencia de los santos, de los ángeles, y bueno, de muchísimas cosas de las cuales renegaba justo la reforma protestante o los reformistas protestantes. También aquí, insisto, hay que, hay que mencionar, ¿no? Que ya dijimos literatura, pintura, escultura, la música. La música misma tiene esta característica. La música de pronto en las misas, en las iglesias, pues va a tener sus altibajos como el mismo barroco, ¿no? Muy rebuscados en comparación con la música renacentista o posteriormente con la música neoclasicista, ¿sí? En donde tal vez pues son acordes o estrofas más, digamos, más planos, pues sí, digo, a lo mejor con sus coros y sus subidas y bajadas, pero el barroco de pronto, pues uno está muy alegre la música y de pronto cambia drásticamente y vuelve a regresar, y bueno, allí mismo también se va a entender este cambio que el barroco viene a hacer y sobre todo el cambio que viene a hacer para que entonces cada que uno esté cantando, cada que uno esté diciendo algo, cada que uno tenga una tonadita, pues se acuerde de las canciones religiosas y se acuerde propiamente de la misma religión. La religión, por supuesto, cristiana. ¿De acuerdo? Pues muy bien, eso es el barroco y sobre todo ese es el barroco en el periodo contrarreformista, en donde con su método educativo propio del barroco, combinado con el método educativo de los jesuitas, con el método educativo de los cabildos catedralicios, de los colegios, combinado con la forma de actuar y la forma de pensar que se está dando en esa época, pues va a determinar justamente, digamos, hacia dónde derive como tal la religión cristiana y la humanidad misma de esos momentos, de esas épocas. Ok, pues bueno, espero que les haya gustado la clase.
digamos, fue un poco más breve, este, pues bueno, porque al final de cuentas el tema así lo amerita y por otro lado, pues tenemos muchísima menos interacción y entonces por eso, eh, digamos, se abrevia un poco la clase misma, ¿sí? Que pasen todos bonita tarde, pues si lo están viendo en la tarde, y nos escuchamos y nos vemos la próxima clase. Saludos.